buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a República Live. A partir de la próxima semana, así se llamará esta sección. Hoy, otro jueves con un panel de verdad del mejor nivel que podíamos haber esperado. 3 CEOs de compañías modelo en Guatemala. Por un lado, José Raúl González Merlo, CEO de Cementos Progreso. Por otro lado, Mario Ibargüen, CEO de Taco Bell Guatemala. Tengo que hacer la aclaración porque ya me llamaron la atención que no es el CEO de Taco Bell del mundo, pero sí de Guatemala. Y Patricio Astolfi, CEO de Nestlé y Mahler, también Guatemala. ¿Cómo podemos o no y cómo podemos abrir de manera responsable? Es el título de este webinar. Y es un título que lo quisimos poner de esa manera porque realmente el objetivo de hoy es definir si se puede o no se puede abrir de manera responsable. Sabemos que estamos en el pico de la pandemia, lo que no sabemos es si es un pico o es una meseta, o no sabemos si es un pico que no va a parar hasta que lleguemos a los 16 millones de contagiados. Creo que no lo sabemos nosotros y realmente no lo sabe nadie. Entonces, creo que tenemos que empezar a entender de que no estamos en un pico, estamos en una realidad y tenemos por enfrente un virus con el que lamentablemente tenemos que convivir. Sí es cierto, está en riesgo la salud de los guatemaltecos, pero está también en riesgo muchas otras cosas que cuestan tanto a veces como la misma salud. Una vez más, tenemos que agradecer a Banco Industrial, a Cementos Progreso y a Ferco, pero sobre todo a todos ustedes que nos permiten entrar a sus hogares y dar realmente nuestro punto de vista e invitar a panelistas de este altísimo nivel. El objetivo de hoy, como les repito, es realmente discutir si se puede o no abrir de manera responsable. Y yo creo que también hay un tema muy importante, y es que tenemos que empezar los guatemaltecos a cambiar la narrativa. Tenemos que empezar a entender que hay dos maneras de abordar esta crisis, de abordar este virus. Una manera es probablemente como se está manejando hoy, que es cómo utilizamos o cómo utiliza el gobierno el poder coercitivo del Estado para sacrificar nuestras libertades a cambio del bienestar común, en este caso de la salud, o del aparentemente de la salud, o si realmente la otra solución, que es el empoderamiento de los ciudadanos. Sabrán más 4 o 5 guatemaltecos lo que todos los guatemaltecos, lo que todos los ciudadanos queremos y debemos hacer. ¿Sabe realmente el gobierno mejor que nosotros lo que debemos hacer? Entonces, para esto voy a dejar a estos excelentes panelistas, realmente, como les repito, de primer nivel. La modalidad será que José Raúl arrancará con una presentación para ponernos en contexto. Posteriormente le pasaremos la palabra a Mario Ibargüen y por último cerrará Patricio. Pueden ir dejando sus preguntas ahí donde dice chat abajo. Pueden ir poniendo sus preguntas que con gusto serán resueltas al final de la intervención de Patricio. Y pues será más una conversación que cualquier otra cosa, o sea que bienvenidos a esta conversación. José Raúl, muchísimas gracias. Te dejo con el micrófono. Estás en mute. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación a República y a Mario y a Patricio por acompañarnos esta tarde. Voy a, en aras de sacrificar un poco y optimizar mi ancho de banda, voy a quitar mi video porque créanme que no tengo el mejor servicio de internet en estos dorados tiempos. Y entonces todo hay que hacer sacrificios en esta vida, como todos sabemos. Así que vamos a invocar esta presentación. Rodrigo, me decís si estamos ya en full screen, entonces, gracias. Bueno, podemos abrir de manera responsable, es la duda que tenemos todos, y es como esta disyuntiva de esta esquina abandonada del centro histórico de Guatemala, donde vamos hacia más confinamiento o vamos hacia una apertura. Yo creo que la respuesta es que debemos poner en práctica las prácticas responsables que ya han sido creadas para poder continuar operaciones en medio de esta pandemia que nos ha golpeado tan duro.
Y por ello quiero traer a colación esta narrativa irreconciliable aparentemente que se ha estado llevando durante toda esta pandemia, y es lo que mencionó un periodista latinoamericano diciendo literalmente: no se debe sacrificar a una sola persona para salvar la bolsa de valores. La prioridad debe ser preservar vidas, no negocios. Mientras no se aplane la curva de nuevos casos, no se puede regresar a las calles, oficinas, escuelas. Eso sería una gigantesca irresponsabilidad. Y frente a esta expresión tenemos otra realidad, que es la realidad de esta fotografía que circuló en redes sociales hace 2 fines de semana, donde vemos a un muchacho que sale un domingo en medio de esa calle abandonada en algún lugar de Guatemala rural, y él está trabajando como repartidor de tortillas. Y esa es la realidad para el 70% de guatemaltecos que viven en el mundo informal, y que dejar de trabajar un día puede representar la diferencia entre tener que comer y no tener que comer. Entonces, no se trata de llevarlo esta discusión de forma peyorativa hacia la bolsa de valores, como que si el mundo fuera la bolsa de valores, porque el mundo, por lo menos la realidad de Guatemala, es la que vemos en la fotografía de la derecha. Esas son las personas que viven al día y que son las que lamentablemente están más golpeadas como consecuencia de esta pandemia desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista económico. Lo que estamos experimentando en estos momentos, pues Adam Smith lo había teorizado hace ya, perdón, me salí, hace ya cerca de 250 años, cuando Adam Smith descubrió que la prosperidad que veía en su Inglaterra de 1776 se debía a la especialización y a la división del trabajo. Y es que la era moderna del siglo XXI es una era de la hiperespecialización, en donde cuando se imponen condiciones de distanciamiento social, nos damos cuenta inmediatamente que no podemos sobrevivir, pero ni siquiera 15 días, porque todos dependemos del panadero, todos dependemos del carnicero, todos dependemos del lechero para comer, y estos 3 personajes también dependen de aquello que nosotros proveemos a la sociedad dentro de este medio económico que se ha vuelto no solo hiperespecializado, sino que además globalizado. Y hemos experimentado cómo las cadenas de valor y las cadenas de logística han sido particularmente interrumpidas por esta pandemia. Entonces, el mundo del siglo XXI es un mundo de esta interrelación y de esta especialización, y dependemos enormemente de ella para poder sobrevivir. El dilema de la vida y la economía, o la salud y la economía, ya no es tal. Este no es el problema del huevo o la gallina, es la economía. Y lo que quiero decirles en este momento es cómo a lo largo de la historia reciente de la humanidad ha sido la economía la que ha traído todos los beneficios como nunca antes la historia de la humanidad los había visto crecer en tan poco tiempo. En el año 1800, si nos vamos a ver esta gráfica desde la perspectiva de que en el eje vertical está la esperanza de vida al nacer, que es un proxy de la salud, y en el eje horizontal está el ingreso por habitante. Cada uno de estos puntitos que están acá es un país, y el tamaño del punto representa el nivel de población de ese país. Entonces, lo que estamos viendo acá es una esquina que el doctor Hans Rosling, que es el creador de esta gráfica, llama la esquina pobre y la esquina enferma. Porque en el año 1800 la esperanza de vida al nacer era apenas en el mejor de los casos, 40 años, y en el peor de los casos, de cerca de 25 años. Ahí se encontraban todas las naciones del planeta prácticamente, no importa qué tan ricas o qué tan pobres eran en ese momento. 100 años más tarde, lo que vemos es que la esperanza de vida al nacer de aquellos países que lograron tener un ingreso por habitante de cerca de $8,000, lograban vivir 50 años, imagínense. Y que estábamos ya gozando de los beneficios de la revolución industrial que había comenzado hace 100 años. Esa revolución industrial que le dio a la humanidad el crecimiento más acelerado de la riqueza en el mundo, literalmente lo que los gringos llaman un hockey stick de riqueza, y que se tradujo entonces en niveles de bienestar nunca antes visto, pero también en niveles de salud nunca antes visto, que fueron los impulsores de este crecimiento en la esperanza de vida al nacer. La higiene, los alcantarillados, el acceso a agua potable y sobre todo los descubrimientos médicos que se daban en universidades, porque sí, la gente ya podía darse el lujo de ir a estudiar.
cosa que no podía darse de lujo en los 1800, donde aparecen los grandes científicos, Fleming, aparece Pasteur y se comienzan a desarrollar las vacunas, los antibióticos y todo ello que provee a la humanidad de un nivel de salud nunca antes visto de no haber sido por este crecimiento económico. En 1950, a mediados del siglo pasado, ya vemos que esta distancia entre los países comienza a hacerse grande, pero la esperanza de vida al nacer ahora de los países más ricos pasa de 40 a 50 a 70 años. Y también la esperanza de vida al nacer de los países que no son tan ricos, aquellos que todavía están por debajo de esta línea de $8,000 de ingreso por habitante, viven todavía más de lo que vivían antes, porque estos descubrimientos son trasladables a esos países que, aunque sean pobres, pueden aplicar los temas de higiene, de agua y sobre todo pueden gozar también de vacunación. Entonces, todos estos descubrimientos, estos avances, gracias al ingenio y a la riqueza de los países más adelantados, logra también llegar a los países pobres. Y cuando estamos ya en el nuevo milenio, en el año 2000, lo que vemos es que ahora hay un piso. Ese piso que hace 200 años era de 25 años como la esperanza mínima de vida al nacer, se ha duplicado. Llega a ser 50 años y la esperanza de vida al nacer pasa de 40 a 80 años también. Entonces, todos estos grandes avances en materia económica han permitido que nosotros como ciudadanos de este nuevo milenio podamos gozar de los niveles de salud que tenemos hoy en día. Sin esa prosperidad económica hubiera sido imposible. De tal suerte que hoy en día nos encontramos en el año 2016, nos encontramos con un mundo en donde aquellos que han logrado superar el ingreso por habitante de $8,000 se encuentran en una mejor posición de poder darle salud a sus ciudadanos. Y vemos que aquellos que han llegado a tener hasta $32,000 de PIB por habitante, pues son los que gozan inclusive de esperanza de vida al nacer arriba de los 80 años. Y aquellos países que se mantienen en niveles de pobreza a menos de $8,000 por habitante, todavía son países que andan entre los 55 y los 65 años de esperanza de vida al nacer. Yo creo que después de ver esta evidencia, yo creo que es suficientemente contundente saber que la economía está íntimamente relacionada al bienestar de las personas. Y si queremos poner otra gráfica más, vean el tema de la mortandad infantil. Los países que tienen ingresos mayores a $8,000 rápidamente ven una caída en el número de nacimientos de niños menores de 5 años que mueren por cada 1,000 habitantes. Mientras que aquellos países que todavía están detrás de esta barrera de $8,000 por habitante están buscando la forma de poder crecer económicamente y reducir esa esperanza de vida al nacer. Si nosotros no le ponemos atención al tema económico como debe de ser, estamos peligrando, como dice Prensa Libre la semana pasada, en que caigan otros elementos importantes de salud que son complementarios a los esfuerzos que se están haciendo del coronavirus, pero que se han descuidado. Por ejemplo, la vacunación. La vacunación es básica, es importantísima, es lo que nos ha traído en los últimos 200 años a poder vivir arriba de 80 años en los países más prósperos y arriba de 50 años en los menos prósperos. Entonces, no podemos creer que si descuidásemos la economía, estas cifras de vacunación tampoco fueran a sufrir. Por lo tanto, yo creo que es un peligro sobresimplificar el hecho y creer que hay jerarquías éticas distintas entre cuidar la vida o cuidar el sistema económico. Hemos llegado hasta donde hemos llegado justamente por esa economía pujante que ha crecido desde la revolución industrial. Ahora, la realidad es la realidad. Ya cada vez que hago esta presentación modifico esa cifra y ya vamos por 100,000, más de 100,000 muertes en América Latina que son reales y que son dramáticas y que debemos continuar trabajando para poder salvar las vidas que se está llevando esta pandemia. Sin embargo, las cifras de la Comisión Económica para América Latina nos hablan de otras no menos dramáticas. Esta línea que ven ustedes acá es la línea que describe la cantidad de millones de personas en situación de pobreza extrema. Y si las expectativas de CEPAL se cumplen, vamos a pasar de 43 a 53 millones de personas viviendo en pobreza extrema en las áreas urbanas y de 24 a 30 millones de personas viviendo en pobreza extrema en las áreas rurales. Esos son 10 más 6,
16 millones de personas que como consecuencia de la crisis económica que ha producido la pandemia, porque esto no es culpa del COVID, esto es un efecto de segunda derivada. El COVID causa una crisis económica y los gobiernos responden ante esa crisis sanitaria cerrando la economía y por lo tanto hay 16 millones de personas de carne y hueso que están por pasar a situación de pobreza extrema. Hemos retrocedido 20 años en materia de todos los esfuerzos que se han hecho en América Latina para poder reducir esa pobreza extrema. Arrancamos hace 20 años con 27%, logramos bajar ese porcentaje de personas en extrema pobreza en el área rural a 20% y ahora vamos a subir otros 5 puntos porcentuales. No me cabe la menor duda que 16 millones de personas en extrema pobreza son presa no solo fácil del COVID, sino de un sinnúmero de enfermedades que sin duda, frente a esta crisis económica, cobrará muchas vidas. Y por ello es este sentido de urgencia que tenemos que tener en poder regresar rápidamente a una nueva normalidad que nos permita lidiar con esta pandemia y con sus consecuencias económicas. En el caso de Guatemala, esta semana o la semana pasada, se anuncia por parte de Fundesa que hay una estimación de 1,5 millones de empleos que se podrían perder en el 2020. Y con esa pérdida de empleos se da un impacto devastador y un retroceso igualmente devastador en la calidad de vida y en la capacidad que tengan esos ciudadanos de poder proveerse a sí mismos de las medidas higiénicas básicas para poder sobrevivir, no digamos en medio de una pandemia, sino en medio de las circunstancias que de hecho ya eran precarias antes de que comenzara la pandemia. Frente a esa pandemia, hacemos una gran apuesta como país. Ahora todos somos keynesianos y le metemos un estímulo económico de 20,000 millones de dólares en deuda o en emisión monetaria de la economía, rompiendo el cochinito de la estabilidad económica y creyendo que puede haber un sustituto para la economía real, pero este paliativo en realidad es simplemente un espejismo económico porque la deuda no es bienestar y la expansión monetaria tampoco es riqueza. Lo que estamos haciendo es simplemente pasando un problema hoy a las próximas generaciones que tendrán que lidiar con las decisiones económicas que tomemos y, por supuesto, ya se está pensando en hacer otra solicitud de expansión al presupuesto para poder aumentar aún más la deuda, puesto que la caída real en el PIB ya no era de la magnitud que se esperaba originalmente por parte del Banco de Guatemala y tanto las autoridades económicas guatemaltecas como las internacionales van revisando por segunda vez hacia la parte negativa las expectativas de caída del PIB y en el caso nuestro creíamos que íbamos a crecer 3.8 a principios del 2020 y ahora la última revisión nos dice que vamos a contraernos 2.5% como porcentaje del PIB. Entonces, el daño que estamos sufriendo es evidente que las autoridades económicas lo vienen revisando a más negativo, puesto que no hemos podido todavía reactivar nuestra economía frente a este dilema que nos hemos enfrentado. El presidente Yamatei hace 2 días anuncia que van a haber medidas para poder ir abriendo progresivamente la economía y yo creo que es la conclusión correcta. Y él menciona literalmente, tenemos que aprender a vivir con ello, que es el virus. Solo tenemos 2 caminos, o nos da o nos salvamos de que nos dé. Y la única forma es la mascarilla, anteojos, guantes, no dar apapachos, solo saludos de lejos y es lo que nos toca. Y yo estoy de acuerdo con el presidente. Esta pandemia no es una cosa pasajera. Los científicos todavía no han desarrollado una vacuna. De aquí que llegue la vacuna a Guatemala y nos la podamos poner, fácilmente pasarán un par de años y mientras esa vacuna pase, siempre y cuando el virus no vuelva a mutar, como ocurre con el virus de la gripe común, vamos a tener que cambiar nuestra forma de vida para tener una mayor precaución en todo lo que hagamos. Vamos a tener que gestionar los riesgos de ahora en adelante y la pregunta es ¿cómo? Porque esta escena del trébol no puede continuar viéndose de esta manera. La conclusión para mí está clara. Debemos aprender a gestionar este riesgo del COVID como tantos otros riesgos que de forma individual y con la responsabilidad personal gestionamos todos los días. Vamos por más de 1,000 muertes causadas por el COVID con una tasa de letalidad de más o menos el 4%. Estas 1,000 muertes, para ponerlas en perspectiva,
son todavía menos que las 1.600 muertes que hay en accidentes de tránsito y todos salimos a la calle en nuestros vehículos. Claro, nos subimos al vehículo, nos ponemos el cinturón de seguridad, no andamos texteando, espero, mientras estamos manejando y ponemos atención a lo que estamos haciendo. Y con eso no quiere decir que no vamos a tener un accidente. Con eso quiere decir que vamos a mitigar las posibilidades de que tengamos un accidente. Hay 2.583 muertes por agresiones o asesinatos y siempre salimos a la calle. Y eso no quiere decir que no vayamos atentos a lo que está ocurriendo a nuestros alrededores para mitigar el riesgo de ser víctimas. Y así hay diferentes otras causas de muerte en Guatemala, que todas o mitigamos o no mitigamos los riesgos. Desde esa perspectiva, creo yo, es que como empresarios y como trabajadores y como ciudadanos, es que debemos aprender a gestionar otro riesgo más en nuestra vida, que es el riesgo de contagio de COVID. No podemos quedarnos para siempre en nuestra casa. Sí, las personas que son particularmente vulnerables, tenemos que organizarnos como ciudadanos, como familia, y mostrar esa solidaridad de cómo vamos a protegerlos a ellos de forma particular. Porque sí, efectivamente hay personas que deberán mantenerse particularmente y especialmente resguardadas. Pero el resto de guatemaltecos, literalmente tenemos que continuar con nuestras vidas y con la productividad o el remedio nos va a salir peor que la enfermedad. Para ello, las empresas y las asociaciones de seguridad han creado y han producido una gran cantidad de literatura respecto a las recomendaciones que debemos seguir. En el caso de mi industria, que es la industria de materiales de construcción, el Global Cement and Concrete Association ha sacado guidelines específicos, el National Safety Council, el Campbell Institute, el International Social Security Association, al cual pertenece el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y el British Safety Council, tienen amplias guías de acción que ya estamos implementando en nuestras operaciones para garantizarle a nuestros colaboradores, en medio de una cultura robusta de salud y seguridad ocupacional, el proceso de adaptación y las nuevas normas del nuevo normal. Vamos a tener que hacer turnos distintos para poder garantizar el distanciamiento social. Vamos a tener que utilizar la mascarilla en todo momento, cosa que antes únicamente ocurría cuando visitábamos las operaciones. Ahora hasta el personal administrativo lo deberá hacer. Por supuesto, el gel a la mano, la higiene permanente y constante de las áreas de trabajo y una cultura de exigir que estas nuevas normas no son opcionales, sino son de cumplimiento obligatorio y por lo tanto sujetas a sanciones disciplinarias que pueden culminar con el despido de la persona que no las tome con la seriedad del caso. Porque literalmente uno cuida al otro guardando estas normas de seguridad y con eso, en mi opinión, tenemos lugares de trabajo aún más seguros que nuestros propios vecindarios y nuestras propias casas. Porque cuando llegamos a nuestras casas o llega el fin de semana o es el cumpleaños de alguien, ahí es donde nos relajamos, vamos a cenar con los amigos, invitamos a los parientes a la casa, nadie usa la mascarilla y en mi experiencia, aunque sea una experiencia de únicamente anécdotas, ahí es donde la gente que yo conozco se ha contagiado. Con algún amigo, con algún pariente que, si bien es cierto, puede ser asintomático o aún teniendo los síntomas, asiste a esas reuniones y contagia al resto de familiares. Entonces, este riesgo hay que tomárselo en serio para poder crear un ambiente en el trabajo y en la casa de responsabilidad individual y que cada uno sepamos cómo debemos comportarnos. Creo que este proceso de apertura ya estamos listos para iniciarlo y celebro que el presidente el domingo nos diga cómo oficialmente lo vamos a hacer. Mi sugerencia es que sea un proceso descentralizado y no centralizado. Hay que tener sentido común en estas medidas públicas. No todos los ambientes de trabajo son iguales. Hay lugares más cerrados, hay lugares más abiertos e inclusive actividades que se dan al aire libre, como el caso de la agricultura o la construcción. Ojo con las consecuencias no intencionadas. Creo que los horarios de toque de queda han sido un error porque literalmente apuñuzcan a la gente en periodos más cortos y como me encontré un amigo el otro día en Facebook, decía, deberían de los supermercados estar abiertos 24/7 y con eso garantizamos el objetivo, que es mantenernos distanciados, no tener nada más una ventana de 8 horas para ir hacia el supermercado. Creo que las empresas han demostrado la responsabilidad y compromiso con estar alineados porque, por ejemplo, en el caso de mi industria, que es la industria de la construcción, las obras no se han abierto a cualquier costo, se han abierto únicamente cuando se puede garantizar el cumplimiento estricto de las nuevas normas de salud y de seguridad ocupacional
que mitiguen el riesgo de contagio. El gran reto, por supuesto, es el transporte público, que tendremos que ser creativos en escalonar nuestros horarios de apertura en las empresas para que los buses puedan ir también escalonadamente ocupados. Y, por supuesto, temas de responsabilidad personal en temas de colegio, universidades, misas, cines, centros comerciales, etcétera. Será la persona la que decida ir o no ir. Yo estoy seguro que mañana abren los colegios y no todos los padres de familia van a querer mandar a sus hijos. Mañana abren los gimnasios y no van a estar abarrotados de gente. La gente poco a poco, conforme vaya tomando la confianza y vaya creyendo en las normas que cada uno aplique de acuerdo a sus circunstancias, van a ir retomando esas actividades. Pero hay que comenzar, porque de esa manera las personas vamos aprendiendo de nuestras experiencias aplicando normas de prudencia y de responsabilidad personal. Y por supuesto, los colegios, las universidades, los gimnasios también van a ir adaptándose conforme, yo por lo menos visualizo que este tema de la educación a distancia continuará y algunos estarán a distancia y otros estarán en las universidades o en los colegios presencialmente. Y de esa manera lograremos diluir la densidad original de esas actividades. Creo que ya tuvimos suficiente tiempo para haber cambiado los hábitos y actitudes. Creo que ahora en adelante hay que comenzar a exigir a los ciudadanos que asuman su responsabilidad y, por supuesto, que las autoridades y aquellos que tienen la decisión de estas cosas tomen en cuenta el costo de oportunidad de mantener el status quo, porque, como diría el famoso filósofo francés Bastiat, hay cosas que se ven y por supuesto que estamos viendo la tragedia que ocurre todos los días en los hospitales, pero hay cosas que no se ven y aquello que no se ve es lo que está ocurriendo también afuera en las diferentes comunidades de Guatemala, donde las personas están pasando por una situación económica verdaderamente dramática que impactará negativamente en sus vidas por muchos años por venir. Les agradezco su atención, gracias Rodrigo, y pues con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias, José. Realmente magistral. Yo me quedo probablemente, bueno, todos los slides son sumamente interesantes, pero creo que esos primeros slides en donde demuestras la importancia de la especialización ¿verdad? La teoría del lápiz, la especialización del ser humano y cómo nos complementamos todos con unos con otros y todos con todos, es importantísima. Y el peligro que puede conllevar romper esa cadena es la que yo creo que no estamos sabiendo valorar. Mucha gente cree que solo los restaurantes están cerrados. Pero ¿qué pasa con los que le venden pescados a los restaurantes, con los que le venden frutas, con los que les venden? O sea, realmente hay una percepción muy, muy equivocada y muy corta del impacto real que está teniendo esta cuarentena. Y el otro tema, ¿verdad? Que tú llamabas las consecuencias no deseadas, pues yo creo que el mejor ejemplo que podemos ver es el tema del famoso pico y placa, que yo tengo directamente, nos lo dijo el doctor Asturias a nosotros, de que solo había reducido el 3% de movilidad. Eso quiere decir que los carros se duplicaron en capacidad, porque yo no veía a más gente caminando, y eso quiere decir que son consecuencias no deseadas, de que probablemente hubieron más contagios por estas consecuencias de control. Yo creo que responsabilizar y empoderar al ser humano es de las cosas más importantes que puede hacer un líder, un gobierno, en este caso el Estado. Pero bueno, para continuar con esto y para seguir entendiendo los impactos que esto tiene, Mario Ibarwen, CEO de Taco Bell Guatemala, pero además de está liderando pues una iniciativa donde se unieron muchísimos restauranteros. Nos va a contar un poco lo que ha pasado, lo que ellos han visto. Hay que entender, señores, que la mayoría, cuando hablamos de restauranteros, pues no son las grandes cadenas las que realmente cuentan, bueno, no es de que no cuenten, perdón, a las que más les afecta esto, sino que hay muchísimos restauranteros que su emprendimiento de toda la vida es ese restaurante. Ese es todo su patrimonio, ese es su emprendimiento de vida, y hoy por una dirección, por una decisión presidencial, gubernamental, están perdiendo muchos el trabajo de toda su vida. Mario, pues te dejo, cuéntanos un poquito qué impacto ha tenido estos ya casi 10 días o 20 días de encierro
Y realmente, ¿estarían ustedes, los restauranteros, listos para abrir? ¿Tendrían los protocolos listos para abrir? Sí, buenas tardes a todos, Rodrigo, gracias. Nosotros estamos listos, tenemos ya 2 meses probablemente de estar listos para aperturar, pero antes quería ponerlos en contexto qué tan grande es el sector de restaurantes y qué tanto esto puede afectar la economía del país. Pues hoy por hoy el sector de restaurantes representa el 2.5% del PIB, mejor dicho, antes del COVID, ¿verdad? Nosotros empleamos cerca de 200,000 personas directamente, ¿verdad? Esto es multiplicativo en la parte indirecta con proveedores, etcétera, ¿verdad? Y pues representamos el 15% de los afiliados del IX, o sea que somos grandes aportadores al IX. Existen de los restaurantes, solo contando los formales, se calcula que hay arriba de 18,000 restaurantes. De ellos, pues nosotros lamentablemente a raíz del cierre, fuimos los primeros juntamente con el sector turismo en ser afectados por pues, las disposiciones que nos pusieron de horarios, de cierres y de canales de venta. Las cadenas grandes pues han logrado a través de sus canales que tienen ya sea autoservicio o delivery o pues nuevas modalidades sobrevivir, pero lamentablemente muchos de los restaurantes, entre ellos, pues como tú decías, restaurantes que son hechos por pues, empresarios pequeños, que es su único negocio, pues han tenido que mantenerse cerrados. En buena parte, cómo logran, están en una etapa puramente de sobrevivencia, ¿verdad? De estos restaurantes, muchos de ellos pues han logrado adaptarse a las modalidades y a los canales nuevos, pero la mayoría se cree que van a pues parar cerrando. Hay estudios en Estados Unidos que no hay aquí en Guatemala que arriba del 50% de los restaurantes de tenedor ya no van a estar el año entrante, porque esto pues no solo es la etapa de una apertura pronta para los restaurantes, sino que también, como decían ustedes, no va a haber los clientes no van a ir inmediatamente a los comedores cuando se logren abrir, sino que paulatinamente este miedo se va a ir bien, pues se va a ir yendo cuando vayan viendo que pues hay protocolos o que hay bastante interés de los restauranteros de mantener la seguridad e higiene de sus clientes y miembros de equipo. Nosotros pues en la empresa pues hemos dividido cómo va a pasar esto, tenemos una visión, que cómo vamos a salir de estas. Y lo vemos, pues primero que hay una etapa ahorita de sobrevivencia, ¿verdad? Que hemos tenido que hacer de recortes de gastos, hemos tenido mucho apoyo en cuanto a los desarrolladores de centros comerciales, de locales, que nos han logrado pues ayudar bastante con la renta. En nuestro caso específico, pues sí hemos logrado negociar la mayoría de las rentas y hemos tratado de reducir al máximo pues los gastos. Entonces, estamos en etapa ahorita de sobrevivencia. Después vamos a ver una etapa que creemos que va a ser de estabilidad, pero va a ser todavía cuando se abran los comedores y pues que poco a poco la gente se vaya acostumbrando a la nueva pues apertura de comedores y ver que estamos siguiendo protocolos de seguridad y higiene. Y después vamos a ver un nuevo normal, ¿verdad? Ese nuevo normal va a ser nuevas formas o canales de venta, ¿verdad? Y estamos viendo que ya se está volviendo mucho de moda, pues las aplicaciones, se está volviendo todo lo que es touchless, que vamos a tener menús que se usan con códigos QR, un montón de nuevas modalidades que creemos que va a ser la etapa, pues la tercera etapa como lo visualizamos en la empresa. En cuanto a nosotros, para el plan de activación para poder aperturar ya comedores, pues estamos prácticamente listos, ¿verdad? Solo estamos esperando el visto bueno del gobierno. Tenemos ya medidas de higiene y distanciamiento con nuestros miembros de equipo y con los restaurantes pues que tienen autoservicio y estamos prácticamente solo esperando el domingo que el presidente nos dé el visto bueno. Les puedo contar un poquito qué medidas se han tomado. Pues tenemos, por ejemplo, ya una medida más constante de lavado de manos. Todos los miembros de equipo usan guantes y mascarillas.
Entonces, vamos también a usar pantallas protectoras cuando hay una apertura en el comedor, ¿verdad? Para que no haya un contacto cercano a los clientes. Van a haber mamparas que son unos acrílicos divisorios entre en casos de que pidan en cajas. Estamos también trabajando en aplicaciones para poder pedir desde el teléfono y ya no desde el menú, con código QR o desde el mismo WhatsApp. Ya estamos en pruebas en varios restaurantes. En entrada, todos los miembros de equipo y todos los clientes que entren a los restaurantes se les mide la temperatura. Hoy por hoy, pues solo tenemos, como ustedes saben, los canales de autoservicio para llevar, ¿verdad? Que solo entran y salen. No hay sillas ni mesas abiertas, pero cualquier cliente o miembro del equipo que entre al restaurante se le proporciona también jabón gel con alcohol para que puedan pues limpiarse las manos, se les toma la temperatura, ¿verdad? Tenemos un especialista de limpieza que está revisando que todas las áreas de los restaurantes estén limpias, principalmente hoy por hoy donde está el paso de los clientes y miembros de equipo. Nuestras órdenes para llevar son selladas con una calcomanía para darle seguridad del touchless, ¿verdad? Que pues de que no se están tocando las órdenes con las manos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los agregadores que nos están apoyando mucho, pues se están sanitizando las bolsas, se les está proporcionando todo el material para que puedan limpiarse las manos y limpiar las bolsas donde llevan nuestro producto a los clientes. Por supuesto, hay un distanciamiento, ¿verdad? Se respeta mucho el distanciamiento y ya están listas las estaciones para poder distanciar, ¿verdad? Esto es en la etapa que estamos ahorita. Ya la etapa, pues estamos esperando que haya un protocolo autorizado por el gobierno, pero entendemos que va a ser un distanciamiento de 2 metros, ¿verdad? Eso va a hacer que los comedores estén al 50% o menos de capacidad y que no podamos, que ciertas mesas estén bloqueadas o se quiten las mesas de los comedores para respetar el distanciamiento. Todas estas medidas, pues, la idea es que se repliquen y que se aporten a todos los restauranteros. Esperamos que muchos de los restaurantes que hoy por hoy están cerrados, ¿verdad? Ustedes pueden ir a ver, pues, al interior, ¿verdad? Que es triste la cantidad de restaurantes que han cerrado, pero esperamos que muchos de los que sobrevivan tomen estas medidas pronto, ¿verdad? Para, pues, darle una seguridad futura a los clientes. Así es como estamos, ¿verdad? Ya estamos listos prácticamente, Rodrigo. Muchísimas gracias, Mario. Yo creo que es importantísimo entender, hay mucha gente que cree que, digamos, si el restaurante o el comercio en este sentido no implementa la medida de seguridad, la gente va a seguir yendo. Eso es mentira. O sea, si yo voy a un restaurante en donde veo que voy a tener riesgo, lo primero que voy a hacer es salirme de él. O sea, creo que lo que tenemos que entender mucho los guatemaltecos es que es un tema de empoderamiento y de creer en el sentido común del ser humano. Pero bueno, para esto, ahí tengo un comentario que te voy a hacer después de que intervenga Patricio. Hay algo bien importante, porque vos decís, Mario, que los comercios, las cadenas grandes han sobrevivido con el delivery, con el autoservicio del delivery. Pero sería importante que contés qué porcentaje se ha perdido de venta en promedio, porque la gente cree que están vendiendo el 80% de las ventas normales. Y yo entiendo que es dramáticamente menos que eso. Sí, o sea, cuando el principios y los primeros meses donde había una adaptación hacia la nueva modalidad, ¿verdad? Que era el delivery, nosotros pues no somos tan expertos, o no éramos por lo menos al principio. En muchos de los restaurantes y las cadenas grandes bajaron sus ventas alrededor de entre 50 y 80%. Eso es lo que yo sabía. ¿Verdad? O sea, no hay, por favor de Dios, que pueda mantener o sea, no es sobrevivencia. O sea, no es sobrevivencia, te digo. No. Sobrevivencia es punto de equilibrio. Y punto de equilibrio no está en 40, 30, sí. 20% de las ventas. Nosotros nos preparamos, ¿verdad? Porque sí veíamos con los colegas que tenemos pues en otros países y con los consejos, pues sí era de prepararse. Sabíamos que el sector de restaurantes iba a ser muy afectado. Y de hecho, pues por eso fue que hice yo este grupo que en realidad ya se volvió bastante
grande de restauranteros. A raíz de este mismo grupo se formó ya una nueva gremial de la Cámara de Comercio de restauranteros que formaron ahí, que es muy buena para restaurantes prácticamente de tenedor. Sí, la comunicación, ha habido mucha comunicación y mucha ayuda entre colegas, ¿verdad? Que ha sido para mí muy satisfactorio de ver ese resultado de ese chat. Pero igualmente, muchos de ellos no han abierto. Muchos de ellos tienen 100% y hoy por hoy les están tienen que pagar hasta el bono 14. Pues es gente que les está tocando muy duro. En general, el sector de restaurantes sí está sumamente afectado. No solo los restaurantes de tenedor, sino cadenas, pues, que tú dirías, pues, que son más conocidas o más grandes, ¿verdad? Le voy a dar la palabra a Patricio, después les voy a contar una historia que para mí llora sangre, pero Patricio, ¿por qué es importante que esté hoy Patricio con nosotros? Pues Nestlé es obviamente una de las compañías que fue declarada como esencial desde el primer día, porque es un productor de alimentos, pero además de, lo interesante es que ellos no solo nunca cerraron, siguieron operando prácticamente a un altísimo, si no el 100% de su capacidad. Pero además de Patricio, estuvo en África cuando fue el brote del ébola, con un 70% de mortandad, y tampoco cerraron, tuvieron que seguir operando. Entonces creo que Patricio nos puede dar una excelente perspectiva de qué protocolos y por qué es que el sector privado, la empresa, puede seguir operando. Y entendamos algo, no es, como decía el tweet para mí, ese irresponsable periodista que decía José Raúl, para salvar negocios de la bolsa de valores. No, señores, aquí estamos hablando de que es una cadena de gente, de que pierde su trabajo, y si el que pierde su trabajo ya no come en la hotdoguería de la esquina, el que vende hot dogs también pierde su negocio y probablemente pierde su carreta. Y si el que pierde hot dogs vende su carreta, esos 3 niños o 5 niños que dependen de él probablemente se mueren de hambre o se mueren de cualquier enfermedad porque no va a tener dinero para absolutamente nada. Entonces entendamos que no estamos hablando de riqueza, estamos hablando simple y sencillamente de que realmente la gente lo que necesita es seguir trabajando. Entonces, Patricio, cuéntanos un poquito cuál ha sido la perspectiva de Nestlé y cuál fue, pues, la experiencia que ustedes tuvieron en Brasil y por qué se puede y se debe seguir operando. Bueno, antes que nada, bueno, buenas tardes a todos, en algunos buenas noches. Y básicamente, como vos dijiste, esto para mí de alguna forma fue un déjà vu, ¿no? Porque viví muy de cerca, yo estaba en Costa de Marfil cuando explotó el ébola y la verdad que, como vos decías vos, la mortalidad de un 60%, entonces de alguna forma era bastante más grave, ¿no? Yo creo que hay... Primero nosotros, para poner unos datos, ¿no? Nosotros no solo no paramos, sino tuvimos los récords de producción más importantes en estos últimos meses, ¿no? Donde las fábricas trabajaron mucho más eficiente, y todo eso se debió a un factor clave. Y ese factor, como se pueden imaginar, no son las máquinas, sino son las personas, es la gente. Entonces, nosotros establecimos de entrada 3 grandes prioridades, que la primera es proteger a nuestros colaboradores, asegurando que permanezcan seguros y saludables. Nestlé, compañía de nutrición, salud y bienestar, ya lo llevamos un poco en la sangre. Y este tema de cuidar a los colaboradores fue, sin lugar a duda, nuestra primera prioridad. Y la segunda, mantener la continuidad del negocio, ¿no? Para promover todos estos alimentos y bebidas que necesita el consumidor. Entonces, pero como ustedes pueden ver, uno no puede desasociar la salud de los colaboradores con el tema de la continuidad del negocio. Y uno tercero, que es brindar apoyo a las comunidades, ¿no? Como tercera prioridad. Pero estas 2 primeras están muy ligadas unas a otras, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando hablamos todo este tema de proteger a los colaboradores, yo creo que hay 2 planes para que haya sido tan exitoso. Desde luego yo les puedo comentar que en Nestlé, al día de hoy, obviamente hubo personas y de Mahler que se contagiaron, pero hay un dato muy importante que nosotros seguimos muy de cerca. Primero,
las personas contagiadas si en algún momento contagiaron a otro colaborador. Y eso no se dio en ningún caso. Y la mayoría, como alguien ya comentó, José Raúl, se dieron en vacaciones, contagio por un familiar, estando en la casa. Pero ¿por qué digo esto? Porque yo creo que hay dos aspectos que tenemos que dar. Una cosa es la seguridad desde el punto de vista racional y otra parte la parte emocional. Entonces tenemos una primera etapa que creo que nosotros lo manejamos bien y muchas de nuestras prácticas ya las compartimos con la Cámara de Industria, ¿no? Que no me voy a repetir mucho en el detalle, pero por ejemplo, nosotros tratamos de manejar mucho también el aspecto emocional. El hecho de haber estado en África, por ejemplo, las mascarillas en Nestlé, muchas acciones las pusimos 3 semanas antes que las mandaron obligatorias el gobierno. La cancelación de viajes la hicimos en febrero. Acuérdense que el primer caso acá en Guatemala ha sido el 13 de marzo de este año. Entonces, muchísimas medidas. El distanciamiento dentro de Nestlé, es más, yo les cantaba a la gente en Nestlé una canción que se cantaba en el Ebola, que decía, don't touch your friend, decía, no toques a tu amigo. Entonces, hubo todo un masajeo de la psiquis de la persona para que, al principio, cuando empezó el 13 de marzo, contagiarse de coronavirus era mucho más difícil que ganarse la lotería de Guatemala. Pero hoy quizás estamos... Entonces, ¿qué pasó? Ahí estaba toda la gente con miedo, que un miedo totalmente irracional. Y entonces quizás esos mensajes eran mucho más de decirles, estimados, vamos a cuantificar y manejar los tiempos de esta pandemia. Y yo creo que, y eso espero que todas las colaboradores de Nestlé y de Mahler me puedan hacerse eco, yo creo que eso lo manejamos muy bien. Y quizás ahora, que es mucho más fácil el contagio, de alguna forma en ese momento y que la persona ya está cansada mucho de la cuarentena de este estilo, tiende a relajarse. Entonces, en algún momento el miedo, de alguna forma, era completamente irracional en relación a la situación. Y hoy quizás la gente como que se relaja más y cuando quizás hay que tener más precauciones. Entonces, habiendo dicho esto, yo les cuento que en esos dos aspectos nos tratamos de manejar, y en la parte emocional hasta tenemos nuestro teléfono para que la gente hable, se comunique, porque no se olviden que de alguna forma hay mucha gente que tiene familia y todo, quizás está más contenida, pero también hay mucha gente soltera. Entonces se vio que muchas de las llamadas a psicólogos en otros países, todo se da de gente que vive sola, que sienta esta angustia de estar sola en la casa, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, yo te diría que desde el punto de vista emocional hay una parte de contención de la gente, y con esto, ¿qué quiero decir? Esto es fundamental, porque una de las principales barreras a no mantener un negocio abierto es el ausentismo, que la gente no venga a trabajar. Entonces, de ahí es importante, primero, asegurar que si hay un contagiado que los va a ver, no hay que poner mucha gente en cuarentena, y la segunda es que obviamente no haya ninguna otra persona contagiada, que en el caso de Nestlé Mahler no se dio en estos 2 meses y con los pocos contagiados que hubo. Entonces, habiendo dicho esto, quizás ya les puedo contar un poco qué acciones tenemos que tomamos nosotros para asegurar que la gente se sienta segura en su ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, ahí yo les voy a enumerar algunas, y volviendo a este tema, creo que es un dato importante que conviene. En muchos países que nos comparamos, los hogares, por ejemplo, en Estados Unidos hay 2,6 personas por hogar. En los países escandinavos hay una persona prácticamente por hogar en algunas ciudades, como en Estocolmo, que es 1,9, casi un poquito más de una persona. En el caso de Guatemala son 5,2. Entonces, el hogar, quieran o no, también es un foco de contagio, porque viene el hermano, la prima, como cuando te decía José Raúl, viene el tío a saludar el cumpleaños de alguno. Entonces, ahí viene toda la disciplina que tenemos que tener. Y de alguna forma también, quizás la preocupación es más el contagio en el hogar que dentro de la empresa. ¿Por qué quizás no está dentro de la empresa y qué medidas tomamos nosotros? Bueno, lo primero, nosotros al inicio de la pandemia formamos un comité de crisis que sigue
que sigue semana a semana, ininterrumpidamente, la evolución de todas las medidas que se van tomando, porque las medidas se van evolucionando. Yo creo que hay medidas que nosotros vamos a tomar que son de largo plazo y de no retroceso, ¿no? Yo creo que el teletrabajo, que nosotros lo implementamos en los trabajadores administrativos, eso es algo que no va a volver, no es un evento que va a disipar después de la pandemia. Entonces, que mucha gente trabaje más tiempo desde su casa es una realidad y nosotros lo fomentamos y lo vamos a seguir fomentando después de la pandemia. Pero después hay un montón de cosas que uno, cuando entra en Nestlé, a Mahler, se tiene que sentir seguro, o a muchas de las empresas, ¿no? Y primero llegan, hay una cámara que le toma la temperatura, que le chequea la cámara si el barbijo está puesto o no está puesto, obviamente los pies, hay todos los temas de la sanitización, nosotros tenemos áreas de que identificamos de mayor contacto, por ejemplo, en una línea de producción, el fin de línea siempre hay más personas, entonces ellos todos fueron divididos con acrílicos, todas las personas que entran obviamente con barbijo, todas las personas se les mide la temperatura, tuvimos ciertas asociaciones para de testear a los empleados. Yo creo que es algo que es muy importante que se tome conciencia que nosotros y las empresas y todo tenemos que testear a nuestra gente, porque si hay un contagiado tenemos que testear a gente que estuvo alrededor y también para llevar mucha tranquilidad. Nosotros en Antigua tuvimos un convenio y se testearon las personas, y de esta forma generás no solo del punto de vista racional un ambiente de trabajo, sino también que la gente es segura. Pero nosotros llevamos de alguna forma, no me voy a repetir en las medidas que comentó Mario, como comentó José Raúl, pero también nos dijimos, bueno, ¿dónde se pueden contagiar los empleados? Quizás yendo a comprar fruta y verdura. Entonces nosotros creamos un mercado de frutas y verduras dentro de Mahler y Nestlé. Nosotros tenemos una tienda de empleados con productos. ¿Qué hicimos? Bueno, agarramos y trabajamos y le dimos muchísimos más productos a nuestra tienda de empleados, productos de otro tipo de industria, ¿no? No de industrias, pero sí de empresas. Después, lo que creamos es, básicamente hoy no se usan las manos en Nestlé para moverse, las puertas se abren solas, o las podemos abrir con el codo, se pusieron el coso, el lavado de manos es todo automático. Nosotros estamos ahora haciendo dos grandes inversiones, una que es el centro de distribución, que es un centro que vamos a tener en Bárcena, es una inversión de más de 12 millones de dólares, y otra que es la nueva oficina, que es una inversión de 5 millones de dólares, y ya estamos viendo que todo el tema de ventilación, ¿no? Ahí mencionaban la preocupación por los autobuses, la realidad que nosotros al principio de la pandemia pusimos autobuses que llevaban cierta cantidad de personas, en la medida que la pandemia fue evolucionando, cada vez reducimos a menos la cantidad de personas que viajan en autobús, por lo que les comentaba de la cuarentena, de no poner gente en cuarentena, y de alguna forma rediseñamos los cuartos de locker, rediseñamos el área de restaurante, vos vas a comer y hay pancartas. Entonces, de alguna forma, nunca podemos divorciar la continuidad del negocio con la salud de nuestros colaboradores, empezando por el primero al último, sin excepción y sin clasificación, si quieren. Entonces, la realidad es que esto fue todo un aprendizaje. Hoy nos damos cuenta que, como decían, que es algo que es una realidad que vivimos, que nos tenemos que adaptar, y como decía Darwin, no es el más fuerte ni el más inteligente, la especie que sobrevive es la que tiene mayor capacidad de adaptación. Y de alguna forma nosotros seguimos en este tema de la pandemia incorporando y manejando los tiempos para de alguna forma asegurar que ninguno de nuestros colaboradores esté en riesgo. En muchos Nestlé, de alguna forma,
en oficinas se está volviendo al trabajo en otros países, y ahí sí está todo el tema del control. Hay una parte de lo que es bioseguridad, de disponibilidad de mascarillas, de control de temperatura, de gel. Hay una parte que es de distanciamiento social. Por ejemplo, nosotros en la oficina habíamos puesto puestos móviles que cualquiera los puede ocupar. Hoy en la nueva oficina, olvídense, cada uno tiene su puesto. Después las cabinas telefónicas, se eliminaron un montón de situaciones que se vivían. Yo de alguna forma les ponía al equipo un ejemplo del aire acondicionado. Un ingeniero cuando diseña un aire acondicionado lo diseña para que sea efectivo y que no gaste electricidad. Entonces ese aire acondicionado que hace, recircula el aire que ya enfrió. Pero hoy tenemos que tener otra cabeza. Hoy ese aire acondicionado no puede recircular el aire que ya enfrió, porque está recirculando virus. Entonces, un ejemplo muy tonto, creo que antes que hubiera el primer caso, ordenamos abrir todas las ventanas de la empresa, todas. Y clausuramos todas las oficinas, las salas de reunión que no tuvieran ventilación. Entonces, hay una guía de viaje, hay un protocolo muy estricto, como comentó Mario, para nuestros restaurantes. Imagínense que nosotros comen 1000 personas por día, comen en Nestlé y en Mahler, y en ningún momento, ni siquiera tuvimos ningún contagiado en el restaurante, y la gente continúa pero con sus protocolos. Acá creo que la palabra clave de todo es disciplina. Y hay que ser muy disciplinados. Si ustedes vieron que nosotros en Centroamérica y en Latinoamérica, primero tenemos un problema de disciplina, y segundo, es la primera vez que nos pasa algo de esto. En Corea, que ya vivieron el SARS, que vivieron otras pandemias, ellos ya están mucho más disciplinados. Yo viví en Japón y lo primero que me llamó la atención es que gente usaba barbijo, y te estoy hablando cuando trabajé en Japón hace 8 años. Y la gente usaba barbijo, y yo no entendía por qué alguna gente usaba barbijo, hasta que me explicaron que la gente usa barbijo cuando está enferma para no contagiar, no que usa barbijo para protegerse a sí misma. Pero eso es un poco todos estos cambios que comentaba ahí José Raúl al terminar su presentación, de cómo tenemos que cambiar el switch, tenemos que cambiar la mentalidad, y no tener miedo, no tener miedo. Hay un libro que es muy interesante, que dice una frase: la acción cura el miedo. Y preocuparse, ocuparse antes. Yo creo que el moto nuestro, quizás, que tenemos que tener todos los empresarios ahora, es preocuparnos, ocuparnos antes para no tener que preocuparnos. Así que, de alguna forma, les hice un esbozo de todo lo que estamos haciendo en Nestlé y en Mahler, y como te dije, sabemos que va a haber más personas. Ya hay algunos primeros recuperados también que están volviendo a reincorporarse en sus labores, así que de alguna forma esta es la que nos tocó, y es, obviamente el COVID no tiene nada positivo, es algo muy negativo, que nos metió a todo el mundo en una gran recesión, que no sabemos cuán profunda va a ser, y no sabemos cuánto tiempo se va a continuar, pero como dijo José Raúl en su presentación, si no realmente nos focalizamos con disciplina a salir adelante de esta, a pesar de todas estas dificultades, nos vamos a estancar, y nos estamos, con esta frase termino, nos estamos suicidando por miedo a la muerte. Así que ahí, Rodrigo, ahí los dejo con un poco las impresiones nuestras. Muchísimas gracias, Patricio. Churchill decía que si sacrificas tu libertad para evitar una guerra, te quedas con la guerra y sin la libertad. Y hoy la guerra es contra un virus. Definitivamente que hoy la guerra es contra un virus, pero al final del día es una guerra, y tenemos que entenderlo, que si sacrificamos nuestra libertad para evitar esta guerra, nos vamos a quedar con la guerra y sin la libertad. Yo me quedo con varias frases o varias palabras importantísimas.
disciplina, reinvención, el miedo irracional, pero sobre todo la capacidad de adaptación del ser humano. Y lo que decía José Raúl también, de que el ser humano es especialista en mitigar riesgos. Todos los días mitigamos riesgos. Todos los días vivimos en diferentes países, en diferentes ciudades, en donde nos toca mitigar riesgo. Y este es un riesgo más que nos va a tocar mitigar. Porque lamentablemente, y no quiero contradecir a los doctores, pero lamentablemente hay doctores que auténticamente creen que el virus va a desaparecer o que pueden reducir los contagios en 2 o 3 meses a 0. Y yo no entiendo qué es lo que realmente entienden cuando se sabe que no hay tales de que el virus va a desaparecer y que la vacuna va a tardar muchísimo en llegar. Les voy a contar una historia rapidísimo porque hay mucha gente que dice, no, que verá que una vez más que las empresas nos vamos a poner en riesgo y nos vamos a exponer. Una pareja de amigos que tenía un restaurante en Antigua, un restaurante de más o menos 6, 7 mesas, que les costó 7 años construir su restaurante, pues obviamente cerraron en marzo, se mantuvieron pendientes para abrir en abril, en mayo y en junio. Y en junio tuvieron que cerrar de una buena vez por todas porque ya no podían aguantar más, ni la renta, ni los sueldos, ni nada, y prácticamente no saben si van a poder volver a abrir algún día. Hoy perdieron 7 años de su vida, de su trabajo. Pero lo increíble de esto es que 4 cuadras al oeste de este restaurante, en la Alameda Santa Lucía, en la Antigua, la gente literalmente está apeñuscada. O sea, están los restaurantes que están los restaurantes formales que están en la Alameda Santa Lucía están cerrados, pero todo lo demás está abierto y la gente está junta ahí. Entonces realmente se está evitando el contagio al tener cerrados estas empresas formales. ¿Se está evitando el contagio? Yo creo que no. Yo creo que definitivamente no. Y por lo visto, los números nos dicen que tampoco. José Raúl, yo tengo aquí una pregunta que creo que es bien importante y es, esta acción, Patricio hablaba mucho del miedo irracional, de que la acción cura el miedo. ¿Qué efectos crees tú de los no deseados que llamabas puede tener entrar a un estilo de vida, formar una sociedad en la que nos va a dar miedo vivir, literalmente? Que es donde estamos muchos ahorita. Bueno, ese es el error que creo que no debemos cometer, en el sentido de ver este problema de la pandemia de manera unilateral o únicamente desde la variable del COVID como problema sanitario. Hay otros enormes problemas sanitarios que van a surgir si nosotros adoptamos esa postura de solo ver ese problema. Yo mencionaba anteriormente, lo que tú te refieres es un tema que tiene que ver con la salud mental de las personas, que ya está causando serios estragos entre muchas personas. El presidente Yamatei, en uno de sus discursos presidenciales, hacía notar el índice como aumentado de violencia intrafamiliar. Lo que decía Patricio es cierto, en Guatemala las familias viven hacinadas, o sea que haberle pedido a los guatemaltecos un tema de quédate en casa no era tan alegre y tan jovial como nosotros veíamos en la televisión, porque esas no eran las casas de la mayoría de ciudadanos guatemaltecos. Los guatemaltecos viven hacinados, quedarse en su casa era inclusive un riesgo aún mayor que mantenerse al aire libre, y eso está causando estragos y por eso es que la gente está agotada y por eso es que nosotros tenemos que tomar un enfoque racional que no tiene nada que ver necesariamente con que los empresarios queremos continuar explotando a los trabajadores. Al contrario, es un tema de poder recuperar un balance entre la salud física y la salud mental y la salud económica, que es el gran vínculo entre todas las saludes que podemos gozar, porque si no, el problema va a resultar siendo más grave que la enfermedad. Yo sí creo que el periodo de confinamiento debe comenzar a ser liberado, como espero que ocurra a partir de este domingo, porque lo demás
es insostenible. Y lo que podemos comenzar a ver es los videos que están circulando, que está pasando en Sololá, donde la gente simplemente va a entrar en un tema de desobediencia civil. Y eso sería el peor de los escenarios, ¿verdad? Porque entonces no logramos conciliar la desesperación económica que tiene la gente con lo que una persona está colocando aquí en el chat, que es con la ciencia. Porque esto va a tener una resolución final desde la perspectiva de la ciencia médica, y por eso hay que respetarla, y por eso nuestros doctores, las enfermeras y todas las personas que están en esa primera línea de guerra merecen toda nuestra admiración, todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo, y sobre todo que el gobierno se ponga las pilas en dar ese apoyo. Como el sector privado ha salido también a dar ese apoyo en medio de esta pandemia, donando barbijos, como dice Patricio, donando pruebas, donando escafandras para que la gente pueda respirar. Yo sí veo que este tiene que ser un esfuerzo de todos los guatemaltecos, y que nos unamos, y que ahora no convirtamos las antiguas diferencias ideológicas a aplicar que los empresarios quieren seguir explotando ahora a los trabajadores y exponiéndolos a la salud, porque no es así. Hay una realidad de afuera, y esa realidad la tenemos que enfocar unidos como guatemaltecos, y a ver si por amor de Dios en medio de esta pandemia lo podemos lograr. Porque si nos continuamos dividiendo entre unos que solo quieren ver la salud, otros que solo quieren ver la economía, y no vemos este tema como un problema integral, vamos a cometer un gravísimo error, y vamos a pasar como una generación de insensatos que nos condenamos, como dice Patricio, nos suicidamos por temor a la muerte. Sí, así es. Y yo creo que ese es para mí el cambio de narrativa más importante al que tenemos que entrar los guatemaltecos. Yo comprendo el miedo. Yo la vez pasada vi una frase que me encantó y dice, yo al coronavirus, al COVID lo respeto, pero al hambre le tengo respeto, pero al hambre le tengo pánico. Desde el 13 de marzo en Guatemala y en todas partes del mundo, incluso gobernantes como nuestro querido Bukele en la vecindad, hablaron de las industrias esenciales. Y Bukele fue tan ridículo, y perdón que lo diga, y ojalá que le llegue el mensaje, de que le prohibió a algunas fábricas producir, por ejemplo, papalinas, porque eso era para que la gente se reuniera. A ese nivel de ridiculez pueden llegar muchas veces los gobernantes. Pero a mí lo que más me impresiona es la capacidad que pueden tener a veces los gobernantes de creer que ellos saben qué es lo mejor, y que ellos saben mejor que el ser humano o que el ciudadano común. Y para esto hago una pregunta. Aquí tenemos dos industrias, una que fue declarada esencial desde el primer día, 1,700 empleados que tiene Nestlé, y otra que fue definitivamente declarada no esencial y cerrada absolutamente, que es Taco Bell, restaurantes, con 1,400 empleados. Y la pregunta que yo te quisiera hacer, Mario, a ti es, para tus empleados, ¿su trabajo, su empleo, su salario es esencial o no es esencial? Por supuesto, por supuesto. O sea, de hecho hay mucho miedo de pérdida de trabajo, ¿no? O sea, es la prioridad para ellos ahorita. O sea, es que yo creo que ese es uno de los errores del enfoque que se ha dado, que se cree que aquí pues es Mario Ibargüen el que tiene que paliar esto, pero ¿cuánto puede Mario Ibargüen o Taco Bell Guatemala paliar esto? ¿Y qué efecto puede tener para esas 200,000 personas que trabajan en la industria de los restaurantes? ¿Es esencial o no es esencial? Quisiera que nos ampliaras un poquito, porque estás hablando de 200,000 personas, estás hablando de más o menos 1,000,000 perdón, 200,000 empleados son 200,000 familias. Estás hablando más o menos de 1,000,000 de personas que dependen directamente de esta industria. Pero todos los indirectos, todo el efecto colateral que tiene la industria de la hospitalidad. No sé si esto son los restaurantes o toda la industria de la hospitalidad, háblese hoteles, etcétera. No, los 200,000 solo son restaurantes, y de hecho no solo afecta a los proveedores, ¿verdad? Sino que afecta a los ingresos del Estado. O sea, todo esto, ustedes somos grandes aportadores de IVA, no solo con la venta final a los clientes, sino que en importaciones de materia prima o importaciones de equipo, ¿verdad? Entonces,
esto no solo va a afectar pues a los miembros de equipo, a quienes trabajan en las empresas de restaurantes, sino también afecta en general pues a las entradas del gobierno, ¿verdad? Y esto pues ya lo están sintiendo. Yo entendí la semana pasada que el ICS habló de 67,000 empleados que ya no cotizan en el ICS, o sea, que ya no tienen la protección del seguro social, y alrededor de 320 empresas que dejaron de cotizar, por lo cual podemos asumir que esas empresas se cerraron. Esos 67,000 personas que ya no cotizan en el ICS, ¿siguen teniendo su protección social del ICS, Mario? Según entiendo que solo son 2 meses después de que dejan de estar pagando el ICS que permiten, 2 o 3 meses, no estoy seguro, ¿verdad? O sea, que estamos hablando que estamos poniendo en riesgo la salud, cáncer, cualquier enfermedad de 67,000 personas, casi 20,000 mensuales, entiendo que se están quedando sin trabajo, y si los números de Fundesa se cumplen, podemos llegar a 1,5 millones de personas que les vamos a poner en riesgo y que los vamos a condenar, porque esa gente no va a recuperar su trabajo en 2 o 3 meses. Sí, sería terrible, terrible. Y de hecho, pues hay mucho, o sea, entre los miembros de equipo, pues por supuesto hay un miedo al COVID, ¿verdad? O sea, nadie quiere contagiarse ni quiere contagiar a sus seres queridos, ¿verdad? Pero uno pues piensa, como decían José Raúl y Patricio, pues uno piensa en darle y llevarle los alimentos a la casa, ¿verdad? Eso primordialmente. Entonces, esa es, creo yo, ahorita la prioridad, no perder el empleo. Digo, ¿Sí? ¿Puedo reaccionar a un comentario que está en el chat de parte de Andrés, que ha Por lanzado supuesto. buenos comentarios, y muchas gracias, Andrés. Andrés dice en el chat: ojalá que todas las empresas fueran responsables, pero el dueño de las 3 empresas donde trabajé reta a los empleados a no tener mascarilla. Y estoy hablando de una de las familias más fuertes de Guatemala. Y no hay espacio ni de 1 metro entre los empleados, entre un escritorio y otro. Y yo comparto ese criterio de Andrés. Ojalá que todas las empresas sean responsables, y francamente no puede esperarse que haya 100% de responsabilidad. Ojalá que todos los empresarios fueran responsables, ojalá que todos los trabajadores fueran responsables, ojalá que todos los médicos, ojalá que todos los periodistas fueran responsables, ojalá que todo el mundo fuera responsable. Pero ese no es el problema. El problema es qué hacemos, cómo nos preocupamos. Fantástico concepto de Patricio respecto a la situación que estamos viendo aquí y ahora. Si porque hay unos pocos irresponsables en todos lados, no podemos permitir que el resto de nosotros pague las cuentas. Yo comparto plenamente el criterio que estás diciendo. Aquí no hay unos trabajadores más esenciales que otros, porque todos los que quedan con la mala suerte de ser calificados como no esenciales van a ser condenados a la pobreza, y eso desde el punto de vista moral tampoco tiene justificación. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es comenzar a confiar en que el ser humano va a encontrar la solución, y si no la encuentra, va a tener que pagar las consecuencias de eso. Para mí, no hay otro camino en este nivel de la forma como hemos tratado la pandemia. Hay muchos comentarios de que se ha hecho bien, se ha hecho mal, se han cometido errores y todo lo demás. Todo eso ya es historia y es un costo hundido. Lo único que va a determinar si el PIB se va a ir al fondo o va a comenzar a rebotar es lo que hagamos a partir del lunes de la semana entrante como respuesta a las disposiciones del gobierno. Ese es el enfoque más importante para mí. Ya estamos listos, las personas quieren ir a trabajar. Yo no puedo pensar en la angustia que pueden estar pasando estos 1,200, 1,700 trabajadores que dijiste que tiene Taco Bell. La angustia de no saber si van a poder alimentar a sus hijos el próximo mes, y los daños que puede tener eso sobre la salud mental de esas personas, el estrés, el aumento de presión arterial, etc. Esos son daños también que pueden ser más duraderos que los daños de sufrir una enfermedad como el coronavirus, que la sobreviven el 96% de las personas en Guatemala. Entonces, por favor, tengamos un enfoque integral y tengamos empatía también con todas aquellas personas que viven de la economía y que están sufriendo muchísimo. Yo no estoy así pretendiendo hacer una competencia de quién sufre más o quién es más víctima, pero tenemos que tener ese enfoque integral y esa empatía de que no es la bolsa de valores, como dije al principio, son personas de carne y hueso que necesitan poder regresar a su actividad productiva.
Muchísimas gracias, José. Coincido al 100% contigo y creo que lamentablemente en Guatemala no tenemos estadísticas, pero yo miraba las estadísticas en Estados Unidos, por ejemplo, de la gente que se le ha avanzado el cáncer por miedo de ir al hospital, gente que se le ha en depresión, suicidios. Lo que pasa es que vivimos en un país en donde no nos enteramos de esos números porque no tenemos estadísticas, pero definitivamente lo que no se ve, como tú decías, que decía Bastiat, eso no tenemos ni idea del daño que nos está haciendo. Patricio, aquí hay una pregunta que te la hicieron a ti, es como líder de una organización tan grande, pues obviamente también a nivel mundial, me imagino que han compartido mejores prácticas entre CEOs, entre directores de países. ¿Cuál ha sido el principal reto que han tenido para garantizar la continuidad de las operaciones? Y mira, la realidad que, la verdad que hay una frase que dice, la cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. La repito a ver si entendieron. Una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Entonces, yo te diría que el reto más importante siempre es la cadena de aprovisionamiento, ¿no? Lo que nosotros en Nestlé llamamos de la granja al tenedor, de farm to fork en inglés. Entonces, desde ese agricultor que en Petén, en otros lugares del país, está en Alta Verapaz, está haciendo cúrcuma, hasta el consumidor que quiere que los productos se los entregue de forma virtual. Entonces, de alguna forma, el gran reto es manejar esa cadena, ¿no? Y al principio fue bastante complicado, ¿no? Porque había desabastecimiento, proveedores que fallaban. Nestlé tiene más de 2.000 proveedores, entonces Nestlé no puede ser tan fuerte como si no son fuertes estos 2.000 proveedores que día a día colaboran en un esfuerzo mancomunado para que nosotros podamos llevar los consomés, la sopa, la leche y todos los productos, los alimentos para mascota y todos los productos a los consumidores. Entonces, yo te diría que el reto más grande es no de Nestlé, sino de esa cadena de aprovisionamiento, ¿no? Como decían, sin supermercados, sin tiendas, nosotros no tenemos razón de ser, ¿no? Entonces, es toda una cadena y ese te diría que fue el más reto importante, ¿no? Y después hay un tema que quiero comentar sobre lo que comentaba José Raúl, que es nosotros, y yo soy religioso, yo soy creyente y creo que Dios nos creó a imagen y semejanza. Por eso que creo que cada individuo en esta tierra, del primero al último, tiene una capacidad divina para salir adelante, para progresar, para que le vaya bien, para sortear cualquier dificultad, ¿no? Y yo creo que en este tema de la bioseguridad que estamos viviendo ahora es muy parecido a la seguridad. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad individual, y con esto quiero también responder que es la mascarilla, la distancia y todos los protocolos para no contagiarnos, pero también una responsabilidad colectiva, y eso un poco al que se quejaba del empleador. Si yo tengo un empleador que no cumple, yo tengo también un empleado que yo le voy a hablar y se me pone a 10 centímetros, o me toca, o me saluda, ahí está mi responsabilidad de que tengan cuidado y de marcar, como lo hacemos hoy en las prácticas de seguridad antes que apareciera la pandemia, de cuidarnos a nosotros mismos, pero también cuidar solidariamente a los demás. Y yo creo que, de alguna forma, esta cultura es otro de los desafíos que tenemos en esta pandemia, ¿no? Cuidarnos a nosotros mismos y solidariamente cuidar a los demás. Che, alejate, che, estoy en la sala de reunión, no entres, que a veces en nuestra cultura, que somos muy latinos, de abrazo, de esto, puede sonar mal, ¿no? Que si lo hacemos eso en los países escandinavos, es perfecto, ¿no? En Suiza, yo viví en Suiza 6 años, y los suizos, ¿viste?, no tienen ningún problema en hacer eso. Y acá nosotros, como vamos más por el lado del corazón, es más difícil. Entonces,
Como retos te diría, el principal nuestro es que toda esa cadena de aprovisionamiento, del farm to fork, de la granja al tenedor, funcione, y ese es el número uno, pero también tenemos el tema de seguridad, de que la gente tome su compromiso individual y a su vez apoye solidariamente a sus compañeros para evitar acciones irresponsables, entre comillas, como la que mencionaba uno, que los metían todos a trabajar sin barbijo en una oficina. Yo creo que tú pues abordas un tema importantísimo, ¿no? Que es el empoderamiento personal. Y generalmente eso es algo que funciona en todos los aspectos de la vida, en la sociedad, entre los amigos, en la pareja, en el matrimonio. Primero tienes que estar tú bien para poder estar bien en un grupo de amigos, tienes que estar tú bien para poder estar bien con tu pareja. Y ese empoderamiento personal es el que no debemos permitir que nos quiten. Los guatemaltecos somos una sociedad usualmente muy responsables de nuestros derechos individuales y usualmente no queremos que nos den nada, que nos hagan nada. Somos gente que nos gusta resolver nuestros propios problemas con nuestras propias pistolas, como decimos. Y es algo que no debemos permitir que ni un virus, ni mucho menos un grupo pequeño de gobernantes nos quiera quitar. Aquí hay algo, creo que José Raúl nos quiere decir algo, pero hay una frase aquí, hay un mensaje aquí de Geslías Abelino que creo que es importantísimo, que repite lo que estamos hablando. Soy propietario de una empresa de transporte de pasajeros. Paralizamos labores desde el 17 de marzo. El objetivo era evitar que las personas viajaran aglomeradas. Mas, sin embargo, por la misma necesidad, viajar en pick-ups que van repletos de personas no solo se ponen en riesgo el virus, sino expuestos a accidentes. ¿Verdad? O sea, ya estuvo, señores. Tenemos que cambiar la narrativa y tenemos que regresar a la normalidad. Nos quedan 4 minutos. Me gustaría, José, Mario, Patricio, que nos den un cierre cada uno de 1 o 2 minutos. José, si quieres, te veo ahí con la energía puesta. Sí, gracias. Bueno, estaba viendo una consulta que qué hubiéramos hecho distinto para que la situación fuera mejor. Yo francamente no sé qué hubiera hecho distinto porque como nunca antes habíamos estado expuestos a una situación de esta naturaleza, no puedo juzgar ya con el beneficio del horizonte hacia atrás lo que se ha hecho. Lo que sí creo es que nosotros nos corresponde ahora asumir de aquí en adelante la responsabilidad de sacar adelante a nuestras familias, a nuestra economía, a nuestro país y a aquellos que tanto lo necesitan. Entonces, para mí el mensaje está claro. No hay ningún divorcio entre salud y economía, sino que esto es un círculo virtuoso que se potencia, pero se potencia a partir de una economía que nos permita ser autosuficientes, generar riqueza, generar los ingresos para entonces poder tener el cuidado de nuestra salud. Esa ha sido la historia de la humanidad y nunca antes como ahora hemos avanzado en apenas 200 años lo que jamás se pudo avanzar en la humanidad en 10.000 años de civilización. Entonces, sí debemos de regresar a ponerle atención a los temas económicos porque son los que en el largo plazo nos van a permitir invertir y sacar adelante los recursos que necesitamos para poder sobrellevar esta pandemia. Pensemos también y seamos empáticos con aquellos que se han enfermado porque es un error gravísimo y una enorme injusticia discriminarlos o verlos de menos o pretender que es culpa de ellos algo. Creo que tenemos que tener mucha empatía y sobre todo mucho apoyo también con los doctores que están atravesando por una de las crisis y ellos sí la están viviendo de frente más duras que les pudo haber tocado. Es el momento de estar unidos y es el momento de trabajar juntos. Unámonos guatemaltecos y hagamos la diferencia juntos. Muchísimas gracias, José. Mario. Pues agradecerles aquí el tiempo, Rodrigo. Como chapines, pues somos amantes de la libertad. Creo que somos responsables. Creo que aprendimos. Con esta nueva apertura que esperamos que tengamos el lunes, esperemos que los horarios cambien, que no nos encierren los domingos. A nosotros en lo particular nos ha dañado mucho esto, ¿verdad? Yo creo que hay medidas que tiene que rectificar el gobierno para poder ayudar a negocios, no solo como los restaurantes, sino estos cierres de 6 de la tarde, etcétera, dañan el movimiento de todo el guatemalteco.
muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Mario, a ti también. Patricio, unas palabritas de despedida. Bueno, frase magistral, que tienes varias, ya vio. no, básicamente simplemente decirle a todos que se cuiden, que cuiden a sus familias y desde ya siempre, ahí te dejo una frase, Rodrigo, siempre que llovió paró, no sé si la escucharon esa o es nueva, pero siempre que llovió paró. Entonces, esto alguna vez se va a terminar y quizás puedo terminar con una frase que dijo un jeque de Dubái. La dije en otro seminario que me pareció muy acertada, ¿no? Este hombre dijo, mi abuelo andaba en camello, yo ando en Mercedes-Benz y mi hijo anda en Land Rover. Seguramente mi bisnieto va a volver a andar en camello. ¿Y por qué? Y lo que dice él es, momentos difíciles hacen a los hombres fuertes, momentos de mucha facilidad hace generaciones débiles. Estamos pasando un momento complicado. Yo de nuevo, del COVID no encuentro nada positivo, pero les digo, de esto vamos a salir y vamos a salir más fuertes, seguramente. Así que cuídense, cuiden a su familia y Rodrigo, desde ya muchísimas gracias por invitarme a esta presentación. No, a ti, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, José Raúl. Muchísimas gracias sobre todo a toda la audiencia que tuvimos. Hoy tuvimos más de 1000 registrados, una audiencia realmente concurrida. Muchísimas gracias a Banco Industrial, a Ferco y a Cementos Progreso. Y a mí la frase con la que más me quedo hoy es, nos estamos suicidando por el miedo a la muerte. No nos suicidemos, empoderémonos, salgámosle al frente a este virus, a esta guerra y reinventémonos, porque lo hemos hecho muchas veces antes y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias a todos. Feliz noche.